Te voy a enseñar a hacer 3 postres para vender desde casa de 3 sabores diferentes. Están deliciosos, son muy rápidos, fáciles y lo mejor es que no necesitas ni horno ni batidora. Y esto es demasiado fácil. Para empezar solamente necesitas una licuadora y vamos a poner aquí el contenido de una lata de leche evaporada. Esta es de 360 gramos. También le vamos a poner el contenido de una lata de leche condensada. Esta es de 375 gramos. Y también le voy a poner queso crema. En esta ocasión solamente le voy a poner media barra, pero si tú lo estás haciendo para tu casa, ponle la barra entera. Esto va a hacer que quede más cremosito, pero como es una carlota de fresa, no cuaja igual que la carlota de limón. Entonces por eso le voy a poner solamente yo media barra. Lava y desinfecta las fresas y quítales esta parte. Y como esta es una carlota de fresa, pues le vamos a poner las fresas. Y vamos a llevar esto a moler, pero ten cerca aquí tu jugo de limón porque lo vamos a ir agregando poco a poco en la licuadora. Vas a necesitar jugo de limón. No te digo un número de limones porque eso puede variar dependiendo qué tan jugosos están. Pero en total necesitas 100 mililitros de jugo. Esta vez estoy usando limón agrio. Ahora, poco a poco vas a ir agregando el jugo de limón y opcionalmente puedes agregar una gotita de colorante. Y viste la magia, o sea, el jugo de limón hace que la mezcla quede así más cremosita, hace que se cuaje, no se hace que quede deliciosa. Y ahora si te vas a traer tus contenedores, en esta ocasión yo voy a usar estos redonditos y también voy a usar estos cuadraditos que son los que usé también cuando hice la carlota de limón, que por cierto, ese video de carlota de limón para vender está aquí en el canal, te lo voy a poner aquí en una tarjeta o revisa abajo la descripción, ahí te dejo el enlace. Acercas tus galletas, yo estoy usando estas galletas Marías y vamos a empezar a poner un poquito de la cremita y la distribuyes bien. Si quieres usa una cuchara y ahora vas acomodando las galletas. También si quieres puedes ponerlas molidas, pero yo prefiero la galleta de esta forma y la cubro con un poco más de mezcla y repito las capas hasta llenar el vasito. Puedes usar el tipo de contenedor que tú quieras. Si no encuentras como estos cuadraditos, yo encontré estos otros así redonditos y me encanta que tiene el tamaño perfecto, o sea, le cabe una galletita entera. Y así te vas a ir rellenando todos tus contenedores, o sea, pones un poquito de la crema, una capa de galletas, un poquito más de crema, hasta que te termines la mezcla y las galletas. Ya que terminaste de llenarlas, simplemente les pones la tapa y te las llevas al refri para que cuajen. Vamos con el siguiente sabor de Carlota, te va a súper encantar la combinación, está delicioso y la base es la misma, así que vamos a empezar poniendo leche evaporada, también una lata de leche condensada, y nuevamente aquí voy a poner media barra de queso crema. Y ahora sí, te vas a traer la fruta. En este caso yo tengo 300 gramos de mango, es mango fresco, puedes usar también congelado. Y la variedad que yo estoy usando es el mango Ataulfo. Pero claro que puedes usar la variedad de mango que más te guste. Y licuamos nuevamente hasta que se vea bien mezclado. Después de eso agregas el jugo de limón poco a poco y opcionalmente puedes poner una gota de colorante para alimentos.
Y así de fácil ya tienes la mezcla lista, entonces te traes tu mezcla, tus contenedores o los vasitos que hayas elegido para hacer tus postrecitos para vender y también las galletas. Así que vamos a repetir el mismo procedimiento, está súper fácil, pero mientras aprovecho para decirte que te suscribas al canal y que actives las notificaciones porque pues ya sabes que eso nos ayuda muchísimo y también compártele este video a esa persona que quiere hacer postres así que no sabe por cuál empezar. Este es el postre perfecto. Y mira, no te lo mostré hace un momento, pero aquí tengo galletas que están troceadas y lo que hago es irlas acomodando para tratar de que quede la capa completa de la galleta si es que no caben todas así en tu contenedor. Seguido de la galleta pones la crema y bueno, no es una crema, en realidad me refiero a la mezcla. Y en los ingredientes para las galletas te puse cantidad necesaria porque depende de cuántas galletas o capas de galleta quieras poner según el tamaño de tus envases. Me voy a ir llevando estos a refrigerar porque te quiero mostrar otra propuesta. Y mira, lo más común es que cuando lo hacemos así para la casa, si tienes así invitados para una comida, una cena, lo que sea, es que uses cualquier molde o refractario que tengas, redondo, cuadrado, el que sea. Pero si vas a tener invitados, si les quieres sorprender, o sea, es un postre sencillo, pero que le puedes dar como que toda la vuelta si lo pones, por ejemplo, así en copas individuales. Y así lo vas a ir rellenando. También, o sea, opcionalmente, puedes hacer la galleta polvito e írsela poniendo, pero a mí la verdad es que me gusta mucho cómo queda la textura de la galleta ya cuando se humedece con la cremita, entonces por eso yo se la voy poniendo así entera. Y mira, yo le voy encajando así también por las orillas la galleta para que tenga en los laterales. Y ya simplemente le emparejo con la cremita en la parte de arriba y ya lo llevas a refrigerar y ya lo vas a tener listo así en tu refri para el momento que lo necesitas. Vamos con nuestro siguiente sabor de postre y de hecho quiero decirte que aquí en el canal ya tenemos varias recetas de postres en vasito para vender, postres económicos sin horno. Te voy a dejar alguno por aquí y te dejo la mayoría abajo en la descripción, están los enlaces para que veas también esos videos. Y hay una receta de Carlota de limón, pero esta vez le vamos a subir un poquito el nivel porque lo vamos a hacer con esta variedad de limón. Este se llama limón eureka, limón amarillo o limoncello, creo que también le dicen. Cuéntame cómo le dicen donde tú vives. Y le vamos a poner también queso crema. Entonces, aquí vamos. Otra vez igual, vamos a empezar poniendo la leche evaporada en la licuadora. También ponemos la leche condensada. Y también agregamos el queso. Y en esta ocasión estoy agregando 100 mililitros de jugo de limón, pero este es el limón eureka. Le puse media gotita de colorante amarillo y media gotita de colorante verde. Y yo después agregué 30 mililitros de jugo de limón extra, pero este sí es el jugo de limón verde o el jugo de limón agrio que hemos estado usando en los otros postres. Vamos a rallar la piel del limón, pero solamente raya la parte de encima porque si rayas de más se te puede amargar. Y recuerda que en la ralladura está mucha parte del sabor y pues también se encuentran los aceites esenciales, por eso tiene ese aroma tan delicioso. Y una vez que ya está mezclado voy a poner aquí la mitad de la ralladura de limón. Y ahora voy a empezar a llenar igual los contenedores
Y la verdad es que este es el negocio perfecto para empezar desde casa. O sea, este puede ser definitivamente un negocio desde casa en donde no necesitas realmente invertir demasiado. O sea, si tú quieres comprarte una batidora o un horno más adelante está perfecto, pero yo digo que este tipo de negocios está súper bien porque no necesitas batidora, no necesitas horno, está perfecto ahorita por la temporada porque empieza a hacer mucho calor y también los clientes te van a empezar a pedir postres un poquito más frescos. Entonces, me encantaría que me dejaras en los comentarios si te gustan este tipo de videos. Recuerda que ya tenemos muchos aquí en el canal. Y algo también que a mí me gusta mucho para esto es que puedes emprender, o sea, desde casa, pero también puedes llevar a vender este tipo de postres a restaurantes, a cafeterías. Hay muchos lugares en donde venden postres, o sea, como muy sencillos, pero no los quieren elaborar ahí en el lugar. Entonces yo pienso que esa es una buena oportunidad de negocio. Yo trato de cubrir así los huequitos con más galleta. Y si te fijas, o sea, yo le puse muy poquito colorante, o sea, no quería que quedara tan pálido, pero tampoco quiero colores muy intensos, o sea, solamente para que se vea pues más atractivo. Pero también te sirve, por ejemplo, si tú ya te dedicas, o sea, o te quieres dedicar a venderlos y quieres tener así muchos en tu refrigerador, también te sirve como para que vayas distinguiendo los sabores. Y la verdad es que a mí me gusta ponerle mucha galleta, o sea, yo le pongo unas 4 o 5 capas de galleta. Esto es dependiendo de tu contenedor, pero a mí sí me gusta que sepa pues así a la galleta. Y aparte de distinguir, o sea, lo que te decía hace un momento de que tú los distingas en tu refrigerador, las etiquetas también te van a servir para que te distingas de la competencia. O sea, si ya hay alguien que vende este tipo de postres, pues tú puedes añadirle como ese plus, creo que no aumenta demasiado tus costos y hace que sea más bonito y que te compren a ti. Entonces nada más los voy a tapar y ahora sí me los llevo a refrigerar. Seguimos con la decoración y con el etiquetado. Y ahora sí, ya me traje mis postres del refrigerador. Estos yo los dejé durante toda la noche así en refrigeración. Viste cómo en unos segundos aquí ya pasó un día. Y bueno, para decorar lo que voy a hacer, o sea, esto claro que la decoración siempre es opcional. Y aquí lo que yo voy a hacer es usar un poquito de crema batida. Y por acá tengo fruta que ya corté para decorar. Al postre de fresa le corté un corazoncito de fresas. Y al de limón le corté un trocito de limón. También le voy a poner aquí una galletita. La decoración, claro que es opcional, o sea, si no quieres ponerla o si quieres hacer otra decoración distinta, recuerda que de hecho tengo ya diferentes videos donde hemos decorado estos postres, los he decorado para Halloween. Puedes hacer este postre para Navidad, adaptarlo a la temática o a la temporada que tú quieras. Y también recuerda que tengo ya otros videos donde te mostré otra decoración. Por ejemplo, el día de hoy no encontré galletas Marías Mini, encontré de estas, pero está bien, o sea, igual también sirve. Adáptate a lo que tú encuentres, o sea, no te frustres de que no encuentras exactamente ese vasito. Si no encuentras este tipo de contenedor cuadrado, recuerda, o sea, puedes utilizar redondos, más altos, más gorditos, los que tú encuentres. En muchos videos yo te he dejado incluso dónde los compro en las tiendas, pero pues claro, no toda la gente vive en la misma ciudad que yo. También les he comentado cuando los compro en internet, he hecho hasta videos así exclusivamente contándoles en qué páginas los compro, entonces les voy a dejar esos videos también abajo, pero de verdad sí, lo más importante es que te vayas distinguiendo un poquito de tu competencia, si no es por el vasito, o sea, va a ser por el etiquetado, y esta es una idea muy fácil de etiquetado, o sea, yo le puse, por ejemplo, aquí le puse el nombre de mi canal, y tú le puedes poner el nombre de tu empresa, bueno, el nombre de tu emprendimiento, de tu negocio de postres, y también puedes poner aquí tu número de teléfono o tus datos si haces para mesas de postres, puedes mandar a hacer ya etiquetas personalizadas o usar etiquetas genéricas como estas que también ya te he mostrado que he usado muchas veces, y esto está súper fácil, o sea, simplemente lo voy a recortar.
Mira, lo que yo hice fue imprimirlos en hojas de diferentes colores y también podrías poner, por ejemplo, el nombre del sabor del postre. Yo creo que es buena idea, aunque pues yo no es necesario porque yo solamente hice 3 sabores y sí los distingo por el color. Por eso también me gustó ponerle así una gotita de colorante. Pero mira, es que ya ponerlos está súper fácil. O sea, ¿cuánto te pudo costar imprimir esa hoja? Y la verdad es que le estás dando un valor agregado y puedes cobrarlos mucho más caro. Le pegas una cinta aquí, ya nada más. Le pones así y pones un sellito encima. Y esto pues también hace que parezca que el postre pues tiene garantía, o sea, como que no se ha abierto el sello de garantía. Y a mí me encanta la presentación, o sea, me gusta mucho como algo tan sencillo a lo que todos tenemos acceso, que es imprimir una hoja, o sea, se ve súper bonito, o sea, son etiquetas sencillas. Por supuesto que ya te decía, tú las puedes personalizar y pues también dependiendo si las personalizas o no, de eso va a variar un poquito los precios, dependiendo del tamaño, de los ingredientes que tú uses. Si no sabes todavía cómo calcular el precio de tus postres, ya tengo un video de hace mucho tiempo que te puse en el canal. Es un video buenísimo donde te doy algunos puntos importantes que tienes que tomar en cuenta al momento de ponerle pues precio a tus postres. Te lo dejo aquí, también te lo dejo abajo en la descripción. Y aquí están las copas que te decía, en caso de que tengas invitados. Creo que esta es una bonita presentación, o sea, que no es la típica donde pones todo en un molde. O sea, cualquiera está bien, lo importante aquí también es el sabor. De estas yo hice una de cada sabor. Bueno, hubiera hecho de fresa también, pero se me fue el rollo, entonces hice la de limón, la de mango. Y de hecho, de fresa, de estos contenedorcitos me salieron 9. Y de estos hice 4 de cada sabor. Aquí la cantidad va a variar mucho dependiendo del tamaño de contenedor que tú uses. Y también, bueno, yo usé un paquete y medio de galletas, por ejemplo, para este de fresa. En todos usé un poquito más, así que las galletas las fui poniendo hasta que se me terminaba la mezcla y eso pues también depende del tamaño de molde o de cómo las acomodes en los moldes que estás usando. Yo te mostré también estas copas de vidrio, pero donde yo compro los contenedores o todos los vasitos, también es un lugar donde venden muchos productos de plástico y venden copas de acrílico que yo en algún momento, cuando hacía alguna mesa de postres para mi familia o así, llegué a llenar ese tipo de copitas con arroz con leche o por ejemplo estos postres que puedes adelantar, o sea, los puedes hacer con anticipación y en mesas de postres se ven súper bonitos. Y bueno, esto de las mesas de postres también es otro negocio que puedes iniciar desde casa. O sea, este también de los vasitos, de los postres en vasito, es un negocio súper fácil que empiezas desde casa, que no necesitas mucha inversión, como te decía hace un momento. Y la verdad es que ahorita también empieza la temporada de frutas así muy deliciosas, o sea, es la temporada de mango, es la temporada de fresa, es fruta que tú puedes también usar congelada, te decía, o sea, puedes comprarla cuando está más barata, congelarla, hacer tus postres y ahorita apetece más, o sea, ya que empieza el calor, empieza a apetecer un poquito más estos postres así frescos, sin horno, no sé, coméntame, pero creo que es algo que personalmente me gusta mucho. Y si haces cualquiera de estos postres o de los otros postres que ya tenemos, postres fríos para vender o cualquier pastel, decoración, cosa que hagas de aquí del canal, envíanos tu foto para compartirla por aquí. Aquí te voy a poner algunas fotos que me envían. Me da muchísimo gusto, de verdad me llena el corazón cuando veo sus fotos. Envíame tu foto a través de redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en todas mis redes sociales me encuentras así con el nombre del canal, Nivel Delicia, te los voy a dejar por aquí. También para que me sigas por ahí, porque a veces les comparto diferentes cosas o algunos tips extra de lo que les publico normalmente aquí en YouTube. Y también suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te enteres así de las novedades, de los videos nuevos que estaremos publicando, que no hemos dejado de publicar, pero que ya estamos como que agarrando un poquito más el ritmo. Y muchas gracias a todas las personas que nos ayudan muchísimo haciéndose miembros. Siempre ponemos aquí sus nombres, aquí está la lista de todos los que nos han apoyado durante este mes. Si ahorita no te puedes hacer miembro, comparte los videos porque eso también nos ayuda un montón. Coméntame si te gustó este video, coméntame qué sabor se te antoja más o cuál ya has probado y dale like al video porque de esa forma nos enteramos si les gustan este tipo de videos para hacer más videos similares de postres sin horno para vender. Y también revisa la descripción porque ahí te dejo más ideas similares, más postres que ya hemos hecho deliciosos, otras opciones, incluso algunas más económicas. Y si quieres ver más videos así como este, no te pierdas este de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.